I'm Jess, and if you told me 11 years ago that my life would take such a wild turn, I'd have laughed it off. But here I am, stuck in a reality I never imagined. It all began innocently enough. I met Jack at a mutual friend's barbecue. He was charming, with a smile that could light up a room, and we hit it off right away. Fast forward through a whirlwind romance, and we were married, living what seemed like a dream. A year into our marriage, our son Max came into the world, making our little family feel complete. Life got real tough when Max started getting sick all the time. My job was on the line, but my boss, Mr. Harris, he was a lifesaver. Jess, you're a rock star at work, and we can't lose you. How about you work from home? Keep an eye on the little guy and keep the ball rolling here, he suggested. And just like that, my living room turned into my new office. Juggling work calls, Max's needs, and household chores became my new norm. But that's where the fairy tale ended and real life began. As I became this superwoman handling it all, something in Jack changed. The man who used to help around the house, who used to play with Max for hours, began to change. It was like he resented me for being at home, even though it was for our son. He'd walk in from work, not even a hello before he'd slump on the couch, eyes glued to his phone. Jack, could you help Max with his homework? I'd ask after a long day of balancing spreadsheets and laundry. I'm beat, Jess. You handle it. You're home all day, aren't you? He'd reply, not even looking up. His words stung, but I bit my tongue. I didn't want to fight in front of Max, who was becoming more perceptive each day. But it wasn't just me. His attitude towards Max shifted too. Gone were the days of patient father-son chats. Now, it was all short, snappy comments. Max, quit being a baby. Man up. Jack would snap when Max struggled with something. I tried to talk to Jack about it, to understand what was eating at him. But every attempt just bounced off him like he was made of stone. Jack, we need to talk. This isn't working, I said one evening when Max was at a sleepover. Here we go again. Nag, nag, nag. You know, maybe if you weren't so busy playing the perfect housewife, you'd see I'm dealing with real stress at work, he retorted, his words laced with a bitterness that took me aback. But we're supposed to be a team, Jack. It's us against the problem, not us against each other, I shot back, my patience wearing thin. Save it, Jess. I've got enough on my plate without home becoming another battlefield, he said, dismissing the conversation with a wave of his hand before storming out. I stood there, in the silence of our living room, feeling more alone than ever. It was like living with a stranger, a man who wore the same face as my husband but carried none of his warmth, none of his love. The shift in Jack's behavior didn't just come out of the blue. It crept in slowly, like a shadow growing longer as the sun sets, until one day, the room was dark. About 3 years back, that's when the late nights started becoming more frequent. Each time Jack walked through the door past midnight, his excuses were as thin as paper. It was a Tuesday, I remember, because Max had just won his soccer game, and we were waiting to celebrate with Jack. But as usual, the chair at the head of the table remained empty. Max's eyes kept darting to the clock, then to the door, and finally, settling on me with a mix of disappointment and confusion. I plastered a smile on my face, trying to keep the mood light. Your dad's really swamped at work, honey. But he's so proud of you, you know that, right? I reassured Max, but the words felt hollow even to me. It wasn't until much later that Jack decided to grace us with his presence. The sound of the door creaking open pulled me out of my troubled thoughts. I was sitting at the kitchen table, the remains of a celebration that never was laid out in front of me. Jack walked in, looking worn out, but there was something else in his demeanor, something off. I could smell the faint trace of perfume, definitely not mine, and it made my stomach churn. Jack, where have you been? Max waited up for you. He won his game today, remember? I tried to keep the accusation out of my voice, but it was hard. The game. Yeah, work, Jess. It's killing me. You know how it is.
Jack mumbled, not even bothering to meet my gaze as he made a beeline for the fridge. No, I don't know, Jack. It seems like work is all you ever have to say these days. And what's that smell? Since when do your colleagues wear such strong perfume? I pushed, the words spilling out before I could stop them. Jack's head snapped up, his eyes narrowing. What are you implying, Jess? That I'm cheating on you? That's rich, coming from someone who's holed up here all day. The accusation stung, and I felt my face flush with anger. I'm here taking care of our son, our home, while you're out there doing God knows what. And it's not just the perfume, Jack. I found a strand of black hair on your jacket. Last time I checked, my hair was blonde. Jack let out a scoff, his ego inflating like a balloon. Oh, please, Jess. You're being paranoid. You think just because I come home smelling like someone else's perfume, I'm having an affair? Maybe you're just jealous. Maybe you still want me, huh? I was taken aback by his mockery. It wasn't like him. The Jack I knew would have reassured me, would have laughed it off and made me feel like a fool for even doubting. But this man, this stranger in my kitchen, he was egging me on, almost enjoying it. You think this is funny, Jack? Our marriage is hanging by a thread, and you're standing there making jokes? What happened to you? My voice broke, the frustration and hurt I'd been bottling up finally spilling over. Jack shrugged, his expression cold and detached. Maybe I've just had enough, Jess. Enough of this domestic bliss you keep trying to shove down my throat. I'm out there busting my ass every day, and I come home to this nagging and suspicion. You want to know where I've been? Out, where I don't have to deal with this crap. With those words, he grabbed a beer from the fridge and headed towards the living room, leaving me standing there, a mix of disbelief and anger coursing through me. As I heard the TV flick on, the familiar sound of laughter from some late-night show filling the house, I realized that the gap between us had grown too wide to bridge with mere words. The day started like any other, with Max's laughter filling the house as I juggled work and household chores. But a call from Mr. Harris changed everything. Jess, we need you in the office today. Big client coming in, and we can't do this without you, he said. I was torn. Max was down with one of his fevers again, and with Jack's unpredictable schedule, I couldn't just leave our son alone. I called Jack, hoping he'd understand the urgency. Jack, it's important. Mr. Harris needs me at the office. Can you come home early today? Max isn't feeling well. Jack's response was a cold splash of reality. Are you kidding me, Jess? You know I can't just leave work in the middle of the day. Handle it, like you always do. His words stung, but there was no time to argue. I called Helen, Jack's mom, and thank heavens, she agreed to help. Of course, dear. You go and take care of your work. Max will be fine with me. The meeting was intense, but we nailed it. Mr. Harris suggested celebrating at a nearby restaurant, and though my mind was at home with Max, I couldn't refuse. We settled into our seats, the clinking of glasses and the murmur of conversations around us. But as I scanned the room, my heart dropped. There, in a dimly lit corner, was Jack, his hand on another woman's, their heads close together in intimate conversation. I felt like I'd been punched in the gut. Mr. Harris noticed my pale face. Jess, are you all right? You look like you've seen a ghost. I shook my head, not trusting my voice. I need a moment, I managed to say, my legs shaky as I stood up. I headed to the restroom, my mind racing. This couldn't be happening. Not Jack. Not us. But the truth was right there, laughing and flirting over candlelight. I splashed water on my face, trying to calm the storm inside me. As I looked in the mirror, a fierce determination replaced the shock. I wouldn't let this slide. Not this time. Back at the table, I apologized to Mr. Harris and the clients. I'm sorry, I need to take care of something urgent. Please excuse me. I left the restaurant, my mind a whirlwind of hurt and anger.
Jack didn't even notice me leave, so engrossed was he in his affair. I made it home, my hands trembling as I opened the door. Helen was there, her concerned eyes meeting mine. "Is everything all right, dear?" I couldn't spill it, not then. "Just a rough day at work, Helen. Thanks for watching Max." Helen gave me a knowing look. "Anything you want to talk about?" I forced a smile. "Nothing to worry about. Just work stuff." "Thanks again, Helen." After Helen left, the silence of the house wrapped around me. The image of Jack with that woman replayed in my mind. But I wasn't about to let anger take the wheel. This fury was fuel. Jack had made his choice, and now it was my move. The game had shifted, and as the night crept in, a plan began to form. A plan to make sure Jack regretted betraying the family he took for granted. The next morning felt heavy, like I was carrying a weight around my heart. Jack had left early, his usual routine, acting like nothing was wrong. But everything had changed for me. As I watched Max play, his innocence a stark contrast to the mess of our lives, I knew I had to act. But how? I couldn't just confront Jack without proof, and my word against his wouldn't hold up. I remembered a conversation with a friend about a private detective they had used. It seemed like a drastic step, but desperate times called for desperate measures. I waited until Max was settled with his video games, then I made the call. "Hello, is this Mr. Reynolds?" I asked, my voice barely above a whisper. "Yes, this is he." "How can I help you, ma'am?" came the reply, professional and to the point. I took a deep breath. I need your services. I suspect my husband is involved with someone else. I need proof." Mr. Reynolds was all business. "I understand, ma'am. We handle these cases with utmost discretion. Can you tell me more about your situation?" I poured out the details, the late nights, the perfume, the restaurant incident. Mr. Reynolds listened without interruption, then said, "We can start surveillance on your husband immediately. We'll gather evidence and keep you updated. My fee is—" I agreed without hesitation. The price didn't matter, I needed the truth. Days turned into weeks, and each time Mr. Reynolds sent over photos or snippets of conversations, my heart sank a little more. Jack with the same woman, at restaurants, at a park, and once, chillingly, at a jewelry store. It was like watching a train wreck in slow motion, each piece of evidence a brutal confirmation of Jack's betrayal. One evening, as I sat staring at the latest set of photos, Max came up to me. "Mom, why are you sad? Did something happen?" I quickly hid the photos and forced a smile. "It's nothing, honey. Just some work stuff. You know how it is." Max looked unconvinced. "If Dad is making you sad, I can tell him to stop. He should be nice to you." I hugged him, tears threatening to spill. "You're such a good boy, Max. But it's not your fight. Mom's got this under control, okay?" Max nodded, but his eyes still held worry. It broke my heart to see him like this, but it also steeled my resolve. Jack had to be held accountable, not just for me, but for Max's sake too. Max's 10th birthday should have been a day of joy and laughter, a celebration of a decade of life. The house was decorated, the cake was ready, and Max's eyes sparkled with excitement. But as the day unfolded, it became clear that it was going to be anything but typical. Jack, once the cornerstone of our little family, had been drifting away, his presence now just a shadow. This day was no different. "Jess, work slammed. I can't make it," he said over the phone, his voice as cold as the winter wind. I watched from the window as he drove off, leaving a cloud of dust and a heavy heart behind. Helen and George, Jack's folks, did their best to fill the void, their faces a mix of concern and disappointment. The party was in full swing, the sound of children's laughter a bittersweet melody. Then, out of nowhere, my phone shattered the calm. Jack's voice, panicked and loud, boomed through the speaker. "Our son's been hit. He's at the hospital now." The room froze, the festive air turning to ice.
But there, right in front of me, was Max, safe and unharmed. "Jack, check your number." "Max is right here, safe and sound," I said, my voice steady, betraying none of the turmoil inside. There was a pause, a moment of silence that felt like an eternity. Then, a quiet, "Sorry, wrong number," before the line went dead. The room was thick with confusion and unspoken questions. I gently nudged Max towards his room, his new video game in hand. "Go on, sweetie." "I'll be right there," I said, mustering a smile that felt more like a grimace. Once Max was out of sight, I turned to face Helen and George. Their faces were a mix of shock and worry, a silent demand for an explanation hanging in the air. "Helen, George, there's something you need to know," I began, my heart heavy. "Jack hasn't just been buried in work. He's involved with someone else. They have a child together, a little boy." The words hung in the air, heavy and suffocating. Helen's eyes welled with tears, and George's jaw clenched, his anger barely contained. "Jess, are you certain?" Helen's voice was a whisper, her world crumbling. I nodded, the truth a bitter pill. "I've seen them, heard their conversations. It's undeniable." The room was silent, the weight of betrayal pressing down on us. "We're with you, Jess. Our son, doing this, it's unforgivable," Helen said, her voice quivering but strong. George stood up, his posture rigid with resolve. "Jack will have to face us, to explain this madness. He owes you, answers." The rest of the day was a haze. The candles were blown out, the cake was cut, but the joy was overshadowed by the storm that loomed on the horizon. As the sun set, casting long shadows across the room, I realized that this was no longer just my battle. That evening, the house was quiet, too quiet. It was the calm before the storm. I sat in the living room, Helen and George by my side, the air heavy with anticipation. We were waiting for Jack, the man who had shattered our lives with his deceit. The door creaked open, and there he was, sneaking in like a thief, unaware of the confrontation that awaited him. He tiptoed towards the stairs, but before he could take another step, I flicked on the light. "Evening, Jack. How's your son? The one who got hit by a car?" I asked, my voice calm but laced with a venom that made him freeze in his tracks. Helen and George sat there, silent sentinels, their eyes fixed on Jack, waiting for his response. Jack's face went pale, his facade crumbling. That was a bad joke, Jess. I didn't mean it." I couldn't help but let out a bitter laugh. "A joke? Is that what you call it?" Without another word, I threw the photos and documents on the table in front of him. Each picture, each piece of paper, a testament to his betrayal. "This is no joke, Jack. This is your other life, laid bare for all to see." Jack's eyes darted from the photos to his parents, the magnitude of his actions finally sinking in. I can explain," he stammered, but his words fell flat. "You're done talking, Jack. These pictures, these documents, they speak louder than any lie you could come up with," I said, my resolve steel. Helen let out a sob, her hands covering her face. George's expression was stone, his disappointment a tangible force in the room. "To think our son would stoop this low," he muttered. Jack turned to his parents, desperation in his eyes. "Mom, Dad, I..." But George cut him off, his voice firm and final. "You've made your bed, Jack. Now you lie in it. I'm cutting you off. Everything you would have gotten goes to Max." Jack looked at me, a last-ditch plea in his eyes. "Jess, please. I'll do anything. Don't do this." But the time for mercy had passed. "You had your chance, Jack. Now it's time you face the consequences. I want a divorce, and I'll make sure you pay for every heartache you've caused." The room was silent, the finality of my words hanging in the air. Jack, defeated and broken, gathered his things, his departure marking the end of our life together but the beginning of a new chapter for me, for Max, for us.
Days after Jack's departure, the echo of the door slamming still hung in the air like a bad odor. I thought I'd seen the last of the drama, but I was dead wrong. The doorbell rang, a sharp, intrusive sound that felt like an invasion. Standing there, with a smirk that could sour milk, was Jack's mistress, her confidence as misplaced as her morals. Well, if it isn't the jilted wife. Time to pack up, darling. Jack's with me now, and so's everything that was yours. This pretty little house? I'm thinking curtains, maybe some new furniture. Her words were like nails on a chalkboard. I couldn't help but laugh, the sound bitter. You're dreaming if you think you can claim my house. This place? It's from my family. Jack couldn't lay a claim on it if he tried. Her smug expression faltered, confusion and anger warring on her face. She whipped out her phone, her false nails tapping furiously. Jack, you better explain this right now. You said this house was ours. In no time, Jack was at the door, his face ashen. The house, it's Jess's, he stammered, avoiding my gaze. The mistress's face turned a shade of red I didn't know existed. You pathetic liar. You promised me a fairy tale, and now you're telling me it's just a bedtime story? I watched the drama unfold, my arms crossed, a smirk playing on my lips. But I had one more card to play. Seems like we're airing dirty laundry today. Why not throw in these? I said, slapping the photos on the table. Looks like someone's been two-timing. Here you are, leaving a hotel with another man. Care to explain, sweetheart? The room erupted into chaos, a tornado of insults, accusations, and shattered illusions. I stood there, the eye of the storm, watching the destruction. Thinking of a paternity test, Jack? Might want to find out if you're really the daddy. The aftermath was a scene from a soap opera. The mistress, her dreams shattered, stormed out, leaving Jack standing in the ruins of his choices. And me? I stood tall, the victor in a battle I never wanted to fight. The final chapter of the tumultuous saga brought both closure and new beginnings. The divorce was more than a legal separation, it was the severing of ties that had bound me to a life of uncertainty and betrayal. Jack, in a desperate attempt to cling to a shred of dignity, underwent the DNA test, only to have his illusions shattered. The child he thought was his bore no trace of his DNA. Helen and George, once the loving grandparents and in-laws, now stood as my steadfast allies. George's decision to create a trust fund for Max wasn't just about securing a future for his grandson, it was a statement, a clear denouncement of Jack's actions. This boy's future won't be clouded by his father's shadow, George had said, his voice heavy with a mix of anger and resolve. The house, once filled with laughter, then whispers of betrayal, was now a sanctuary of peace. It was during one of these quiet evenings that Mr. Harris, or Tom as he insisted, visited. His presence had always been a source of comfort, but this time, there was a different energy about him. Jess, I hope it's okay, me dropping by like this, Tom began, his hand slightly fidgeting, a contrast to his usual composed demeanor. I offered him a smile, the familiarity of his presence a welcome comfort. Of course, Tom. It's always good to see you. He hesitated for a moment, then took a deep breath. Jess, I've been doing a lot of thinking, especially after everything that's happened. I've seen you handle life's curveballs with such grace and strength. It made me realize something I should have acknowledged a long time ago. The air felt heavy, charged with unspoken words and emotions. Tom, what are you trying to say? His gaze met mine, earnest and unwavering. I love you, Jess. Not just as the brilliant colleague you are, not just as the friend who's been by my side. I love you for the incredible woman you are, for the strength you embody. I want to be there for you, for Max, if you'll let me. The confession, honest and raw, stirred something within me. A mix of surprise, fear, and a flicker of hope. Tom, this is a lot to take in. I appreciate your feelings, truly. But I need time to process, to understand what this means for me, for Max, for us.
Tom nodded, understanding, etching his features. Take all the time you need, Jess. I'm not going anywhere. I just wanted you to know how I feel, to understand that whatever the future holds, I'm here. As he left, the silence of the house enveloped me. The words we'd exchanged echoed in my mind, a gentle yet profound reminder that life still had surprises in store, that maybe, the end of one chapter was simply the beginning of another. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado.
Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora.
Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así.
No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y,
para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar?
El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania.
Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó.
Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Cerry por $1 y obtuve $3.000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.